Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Veo que me cambiaron el PowerPoint. Yo había puesto unos lindos, algo que decía así como Jonagro y todo eso, pero me modificaron todo. Veremos. Bueno, no, gracias a todos. Es un gusto estar con la gente del CRA en esta oportunidad. Me toca hablar de algo muy sencillo, que es la parte de la logística, que seguramente se puede corregir rápidamente, pero bueno, voy a tratar de tirar algunas ideas de lo que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Y para eso, bueno, yo, entre las otras cosas que me dedico, es trabajar también con la gente de la Fundación Producir Conservando, que tanto promoción me hizo Luis. Y bueno, venimos haciendo lo que él planteaba, un poco ese tema de las proyecciones en el tiempo, las capacidades de crecimiento y obviamente las limitantes. Dentro de esas limitantes, el tema de la logística se presenta como una de las más grandes. Por eso, la idea de la presentación yo la dividía en dos partes. Primero, un poco dónde estamos en materia de área y volumen, un poquito la idea de las proyecciones, como planteaba Luis, hacia mediados de la próxima década. Y después, obviamente, los aspectos relacionados, relacionados con los temas logísticos. En esta primera transparencia lo que planteamos básicamente son los últimos 3 ciclos, es decir, la 14-15, 15-16, yo diría el ciclo de quiebre, ahí es la bisagra entre los cambios de políticas, y la 16-17 que todavía tiene una situación, digamos, de preliminar por el hecho que solamente conocemos parte de ella en materia de la siembra de la cosecha fina. Pero bueno, básicamente lo que quiero demostrar acá, bueno, es primero que hemos llegado al 15-16 con una caída muy, muy fuerte en el área sembrada, estábamos hablando de cerca de 33,5 millones de hectáreas, y que esto tendería a revertirse, ¿sí?, en el próximo ciclo, 16-17, a partir básicamente de lo que es las nuevas medidas, como se comentaron anteriormente, básicamente en especial las relacionadas por lo que por un lado ha sido la disminución. Yo no me gusta la palabra eliminación porque en realidad es disminución de las retenciones, aunque algunas hayan quedado en cero. Por otro lado, todo lo que ha sido el levantamiento de las restricciones comerciales que pesaban básicamente en materia de trigo y de maíz, que son justamente los que se ven más beneficiados en este ciclo 16-17 en crecimiento de área, y el ajuste de tipo de cambio que no fue menor, o sea, pasar de 9.5, como se venía manejando hasta el ciclo anterior, a 15, obviamente, le ha dado un respiro mucho más grande a todo el sector. Como ustedes ven, entonces, hay un crecimiento importante, básicamente en lo que a cereales se refiere. O sea, se quiebra la tendencia que veníamos prácticamente decreciente a lo largo de los últimos años, del orden de las 11.800.000, 16, para después estimar preliminarmente 16-17 en torno a los casi 13 millones de hectáreas. Por el otro lado, los oleaginosos, liderado por la soja, obviamente, donde tendríamos una muy pequeña variación en estas primeras proyecciones que estamos haciendo, en virtud, digamos, al crecimiento de los forrajeros, y del trigo en particular, con la cebada, que en alguna medida va a permitir que tengamos un porcentaje de soja de segunda de pronto un poco más alto que lo que veníamos viendo hasta ahora. Creo que es rescatable de este cuadro no solamente el crecimiento final de área, estamos hablando casi 2 millones de hectáreas, sino, que es obviamente, insisto, efecto de estos cambios en las políticas, sino que además está variando lo que es la relación entre los oleaginosos y los cereales. O sea, la Argentina estaba tendiendo a ser cada vez más monocultura. Estábamos cerca del 68-70% oleaginosos versus un 30 y pico, 32% de cereales. Esto parecería que empieza a cambiar esa tendencia más acorde con lo que pasa en el mundo. O sea, uno repasa lo que pasa a nivel internacional y bueno, ningún país resiste una situación de estas características si pretende un marco de sustentabilidad del crecimiento en el tiempo, ¿no? De pronto, bueno, yo no me planteo lo que pasa en Australia, donde la relación debe ser 95-5 a favor de cereales, pero incluso en aquellos que tienen una tradición importante en materia de oleaginosas, como los Estados Unidos, estamos en una situación prácticamente de 60% de cereales, 40% de oleaginosas, que lo hace obviamente mucho más sustentable. Esto en términos de producción, y ahí nos vamos metiendo un poco en lo que va a ser la logística, implica que
salimos de una suerte de estancamiento del último quinquenio. O sea, obviamente acá presento 2 ciclos, 14-15, 15-16. Si uno se remonta a 3 ciclos atrás, hemos tenido otras variaciones en materia de volumen de producción granaria, que hace que si uno tomara una media del último quinquenio estaríamos muy cerca de los 100 millones de toneladas. Esa ansiada y anhelada proyección que tuvimos por allá por principios del siglo para el 2010, pero que estamos ya en el 2016 y encontramos una suerte de estancamiento que no es menor. Yo siempre comparo este último quinquenio con lo que pasó en Brasil. Nosotros tenemos un área que, como vieron, cayó a lo largo de los últimos 5 años. Casi en los 4 últimos hemos tenido disminución en el área sembrada. Y la producción, insisto, totalmente estancada, con lo cual evidentemente ha tenido un componente importante la tecnología para ir manteniendo el volumen producido en función a una menor área. En estos últimos 5 años, Brasil creció la friolera de 10 millones de hectáreas, partiendo de 45 millones totales. Y así que tuvo un crecimiento más que significativo, estamos hablando más del 20%. Y el crecimiento en materia de producción fue todavía mucho mayor, o sea, pasaron de 150 a casi 200 y pico, 205 millones de toneladas. Con lo cual, insisto, no es el problema, digamos, de la situación que se está viviendo a nivel internacional en materia de precios de commodities y demás, sino una situación claramente de lo que son las políticas internas de incentivo a este tipo de productos. O sea, el crecimiento ha sido realmente grande. Bueno, acá vemos un cambio sustantivo. Pasamos de las 110 millones de toneladas en 2015-16 a 123, 13 millones más. ¿Qué implica 13 millones más? Implica que hoy con 110 millones de toneladas tenemos problemas logísticos no menores y obviamente cuando tengamos 13 millones más se van a tender a agudizar todavía. Y máxime cuando veamos esto otro. Fíjense, esta es la proyección de área que hemos manejado desde la Fundación Producir Conservando bajo 2 hipótesis. El área sembrada de la tendencia, o sea, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido cambios en materia política? Que está representada por la línea verde más clara, o la barra verde más clara. Y la verde más oscura, aquella otra que estaría respondiendo justamente a todos estos cambios que hacíamos referencia antes y que son tan vitales, digamos, para el crecimiento del sector. Estamos hablando pasar del nivel del orden de las 30 y pico de millones de hectáreas hoy en día a niveles cercanos a los 40 y pico millones de hectáreas. Estamos hablando total sembrado, no hablamos de total ocupado, con lo cual siempre piensen de que está esa dualidad con el tema de soja de segunda. Hoy estamos acá, donde está marcado el círculo. Quiere decir que no estamos tan errados en materia de lo que ha sido la proyección, en virtud, digamos, de los cambios en las políticas que se fueron dando. Si uno viera esto desde la óptica de la producción, es este otro gráfico, donde todavía es más marcado el nivel de crecimiento. Partimos de niveles cercanos a los 100 y pico de millones de toneladas, en ambos casos. El crecimiento es bastante más lento en producción, y esto se debe a que hemos evaluado el ritmo de crecimiento de los rendimientos, que prácticamente es decreciente en el tiempo, si uno siguiera las tasas de los últimos años. Decreciente. ¿Y eso a qué responde? Como decía bien Luis, a un menor uso de agroquímicos, de fertilizantes, en fin, una serie de técnicas que se han ido perdiendo un poco en el tiempo. Y ahí rescato un trabajo muy interesante de la Bolsa de Cereales, el famoso RETA, que es una suerte de análisis de la tecnología aplicada, que da justamente a lo largo de las últimas 6 campañas una caída en lo que ha sido la aplicación, digamos, y el uso de este tipo de insumos, ¿no? Con lo cual, acá tendríamos un crecimiento, yo diría, bastante limitado. Seguiríamos en torno de los 110, 120 millones de toneladas en un marco de políticas sin nivel digamos, de incentivo para el productor, mientras que en el marco de los cambios actuales estamos hablando de producciones proyectadas, lo planteaba Luis antes, por encima de los 150 millones de toneladas. Hoy estamos acá. Quiere decir que estamos incluso superando lo que nos habíamos proyectado en su momento, obviamente, para este ciclo. Así que, en función a esto, digamos, un área sembrada
con posibilidades de crecimiento. Sostengo lo mismo que decía también Luis, la posibilidad todavía es mayor, estamos hablando de 40 y pico millones de hectáreas, de las cuales ocupadas a lo sumo pueden ser 39, con un horizonte quizás de 20 millones de hectáreas más en el tiempo, o sea, somos cautos en ese sentido, pero con una producción que de pronto estaríamos hablando de 150 millones de toneladas, donde si uno se referencia a 3 o 4 o 5 años vista, que estábamos en 80, estamos prácticamente duplicándola en el tiempo, ¿sí? Entonces, esto me lleva a pensar, olvídense de todos estos números, solamente dos que me parecen relevantes, es ¿qué va a pasar con los saldos exportables en el futuro? O se orientan en función a un poco a los planteos oficiales a lograr mayor valor agregado, o se sigue manteniendo un ritmo de saldo exportable, digamos, en función a lo que son los excedentes de los consumos locales, ¿correcto? Entonces estamos hablando, en el primero de los casos, hoy en día, ciclo 16-17, casi 90 millones de toneladas de exportación de todo tipo. Acá estamos hablando no solamente de granos, sino de aceites, subproductos, biocombustibles incluso, con un nivel de ingresos cercano a los 28.000 millones de dólares, que es, digamos, unos ingresos sumamente interesantes hoy en día, cuando uno lo relaciona en el marco total de las exportaciones de nuestro país. No creo equivocarme en pensar que es casi el 28-30%, o quizás un poquito más. Si pensamos que el crecimiento se está dando para la 24-25, es decir, mediados de la próxima década, en función a estas 150 y pico de millones de toneladas de crecimiento, estaríamos hablando solamente en función al crecimiento del saldo exportable, obviamente en casi 20 millones más. Sabemos todos que es un país con un nivel de consumo per cápita limitado, o sea, el crecimiento de nuestros consumos es desde el punto de vista del crecimiento vegetativo de la población, con lo cual es bastante limitado. Y estaríamos hablando entonces de un valor de exportaciones entonces cercanos a los 38.000, con lo cual estamos hablando a lo largo de los próximos 7-8 años en un crecimiento del orden de las 10.000 millones de dólares. Insisto, esto es en el marco de una transferencia total entre lo que es saldos exportables por crecimiento de la producción directamente. Si obviamente, insisto, hay crecimientos por mayor valor agregado, obviamente las cifras van a ser muy superiores. Pero estamos hablando entonces ya de manejar casi 20 millones más de toneladas de saldo exportable, con lo cual la logística en todo esto, o incluso en la 150, la logística para manejar todo esto es realmente bien importante. Yo acá hago una serie de, como nos planteábamos también en la Fundación, una serie de limitantes. Yo siempre digo, las limitantes son internas y externas. Las externas, exógenas, no podemos hacer demasiado. No podemos saber qué va a pasar con el ritmo de crecimiento de los precios de los commodities en el mundo, ni de pronto los subsidios, ni el proteccionismo. Pero hay una serie de limitantes internas que tienen mucho que ver sobre el crecimiento, digamos, de nuestra área y nuestra producción. Aspectos jurídicos, bueno, sistema financiero, el concepto de las reglas claras, que no haya variaciones tan importantes como hemos vivido tantos tiempos en materia de retenciones, de tipo de cambio, etcétera, etcétera. Sistemas comercial interno y externo más pulido, hoy se habló, el doctor Castro lo planteaba, pero insisto, creo que habría también que pensar en términos de tratados de libre comercio con el exterior, en fin, una batería de posibles acuerdos y una mejora en materia del comercio mucho más grande. Obviamente el incremento del valor agregado, paso hacia el final, instrumentos de política agrícola, como el tema de las prefinanciaciones, Warrant, créditos y demás, sustentabilidad del sistema, como bien planteaba Luis, y el meollo de mi charla en particular, que es la infraestructura de la producción. Y acá tenemos 4 puntos que son bien relevantes. Por un lado, lo que es la movilización de graneles. Yo en este concepto lo que suelo plantear bajo el aspecto de movilización es todo el transporte, ¿sí? Ya sea vial, ferroviario y a través de lo que es fluvial, hidrovía. El almacenamiento, acondicionamiento de lo que es la producción. Todo lo que es el aspecto de logística portuaria, y finalmente, que es uno de los, yo diría, deberes hechos en la Argentina, que es la industrialización. Sobre todo cuando uno lo piensa en términos de lo que es la industria oleaginosa local,
que ahora lo vamos a ver, pero bueno, todos sabemos que es una de las más eficientes del mundo y que en realidad es un ejemplo, ¿no?, desde la óptica de los principales competidores. Esta es la evolución de la cosecha. La evolución de la cosecha, si ustedes se fijan en la curva verde en el año 2000, 2015 como que se corre un poco hacia la izquierda en función a una presencia vigorosa de lo que es la soja. Y como también planteaba Luis, esa necesidad de que la recolección sea bastante anticipada. Y hacia el 2025 la curva roja, donde también hay una suerte de traslación ahora hacia la derecha, digamos, por el hecho que va a tener seguramente una participación fuerte en lo que son los forrajeros y en particular maíz, seguramente con los materiales tardíos y demás. Pero yo lo que quiero destacar acá estamos hablando de un periodo que va entre mediados de marzo y mediados de junio, o sea, abril a mayo a junio. En un trimestre estamos manejando prácticamente toda la cosecha gruesa. Si uno habla de la cosecha gruesa actual, sobre 120 y pico de millones de toneladas que hicimos referencia antes, solamente la cosecha gruesa representa 100 millones de toneladas. Ustedes saben que la fina es muy pobre, es a lo sumo lo poco que hay de trigo, algo de cebada, algunas otras culturas menores, como puede ser avena, centeno, pero que son de volúmenes mucho más chicos, con lo cual la fuerte concentración se daría prácticamente en el segundo trimestre del año, como cosecha. Con lo cual hay una suerte de estacionalidad muy fuerte que lleva a un manejo de logística bastante particular. Y ahí nos metemos más de lleno en uno de los primeros puntos que me parece bien relevante, que es la parte de transporte de granos o movilización de estos graneles. Fíjense, esta es la matriz de transporte en el caso de la soja en Argentina, y dos países, obviamente, fundamentales, que son los Estados Unidos y Brasil, que definen entre los tres el 80% de la producción, quizás un poco más, pero el 100% de lo que es el abastecimiento mundial. Mientras que en el caso de los Estados Unidos, obviamente con el Mississippi, todo lo que implica la salida, la concentración en la zona núcleo de la producción y la salida ya sea hacia los puertos o a las zonas de consumo o a través de este gran río, tiene una fuerte presencia en lo que es hidrovía. Brasil y Argentina es prácticamente marginal. En el caso del ferrocarril, nosotros estamos en niveles muy bajos aún, 13%, versus el 23%, que es en Estados Unidos, sobre todo cuando está pensándose las salidas hacia los grandes lagos, las salidas hacia el Pacífico, y obviamente la gran participación, la preponderancia que tiene en nuestro esquema lo que es el camión. Un camión que en el caso de Brasil es importante, pero básicamente, insisto, en Argentina es fundamental. Y es fundamental además por aspectos, digamos, relacionados a lo que son las distancias promedio de las zonas productoras hacia las zonas de salida. Fíjense que los promedios a puerto en Brasil están en el orden de los 900 a 1000 kilómetros, cuando uno piensa sobre todo en las zonas que se van, digamos, extendiendo hoy en día en este país. Ya la zona productora por excelencia, que era el sur, Paraná, Santa Catarina, Río Grande, se fue expandiendo hacia el noroeste. Pasó los cerrados y estamos llegando a todo lo que es la zona del Mato Grosso, do norte, y hoy en día quizás hasta lo que es el noreste o el norte, digamos, de este país. Lo que le llaman ellos es esa conjunción de los 4 estados que nunca me voy a acordar, pero creo que es Piauí, Tocaín, bueno, no importa, es la zona del norte. Con lo cual, digamos, la fuerte presencia de lo que es el camión acá en la Argentina. En ese sentido, desde la Fundación hicimos un análisis, por un lado, del estado de las rutas, porque el camión obviamente pasa por ahí, y el estado del parque de camiones, a ver cómo estamos hoy en día. Sobre una encuesta de 1.200 casos, como se cita acá en esta transparencia, hubo un consenso generalizado, diría yo, entre casi el 3.7%, muy cerca del 4%, en un gradiente de muy bueno, bueno sería el 2, regular el 3, malo el 4 y muy malo ya el 5, hay un consenso de que el estado de las rutas en Argentina es muy malo, ¿sí? 3.7 creo que muestra claramente que el Estado bueno, y todos ustedes, los productores y cualquiera que va por las rutas, básicamente la cerealera, se da cuenta que realmente es un desastre. Prueba de eso es en alguna medida la fotito que hemos puesto al costado, ¿no? Caminos de tierra, la situación es dramática también.
Esto se acerca todavía a una situación mucho más deterioro, con lo cual el aspecto de rutas y de caminos es realmente lamentable. Acá hago solamente una mención de un análisis que habíamos hecho en su momento también con la gente, lo veo a Raúl Dente, con la gente de la Federación de Acopiadores, de lo que fue el impacto de las retenciones en la Argentina. Yo siempre recuerdo que habíamos arrancado el análisis cuando aparecen las retenciones, por allá por el 2002, o se reinstauran, digamos, 2002 hasta el 2015, y habíamos hecho este cálculo, que a lo largo de los 13 años se habían recaudado en materia de derechos de exportación cerca de 89.000 millones de dólares. Y además a eso le sumábamos cerca de unos 9.500, 10.000 millones por efecto de las restricciones comerciales. Con lo cual llegábamos a un enorme monto que estaba muy cercano a los 100.000 millones de dólares, de los cuales nosotros decíamos, si de estos 100.000 se tocara solamente o hubiese vuelto solamente el 10% de esta recaudación, 10.000 millones de dólares, hubiera permitido volver a hacer todas las rutas principales, aquellas que manejan, digamos, el 75-80% de todo el volumen de granario, nuevas. Estamos hablando de la 7, la 8, la 9, la 188. Todas las rutas nuevas, no reparadas. Una al lado, nueva, en condiciones 0 kilómetros. Más un componente de capacidad de almacenaje que ahora vamos a ver es bastante deficitario en la Argentina. Por eso a veces cuando uno ve ese tipo de cosas realmente parece muy indignante, ¿no? Sobre todo lo que ha sido la transferencia de recursos de entre sectores así tan marcado. El otro tema, le decíamos, era el tema de camiones graneleros, la antigüedad de los camiones. Fíjense, en esta encuesta, sobre 1.100 camiones que llegaron al acopio, anteriores al 2000, es el 55%. Más de la mitad son anteriores, o sea, tienen más de 16 años. No hay que limitarse a los 2000. Hay camiones, y todos lo sabemos, que hay Bedford del 58 o Ford del 60. Con lo cual, digamos, y en ese periodo, digamos, que es bien complejo, lo que se le suele llamar el flete corto, la salida del campo al acopio, generan no solamente deterioro en materia de ruta, sino además el concepto de seguridad que realmente es temible. De entre el 2000 y 2010, bueno, 30%, así que uno podría hacer un cálculo que del 2010, que ya no digo que sea viejo, pero tiene sus años, en adelante es casi el 85% están centradas en ese aspecto. Cuando uno hace el análisis, como la segunda parte, casi sobre 2.200 encuestas de los camiones que van a puerto, la situación es distinta. ¿Por qué? Porque normalmente son fletes más largos y bueno, se utilizan unidades un poco mejores. Pero tampoco no estamos hablando de la panacea. Menos o anteriores al 2000 de aquellos que van al puerto es casi el 35%. Así que ese es un tema realmente grande. Antes de pasar al tema del almacenamiento, hoy se habló del tema del Belgrano Cargas. Yo no puedo obviar, digamos, en el marco de lo que es la logística granaria, hablar de este tema. El ferrocarril, insisto, está muy limitado en lo que es digamos, el transporte granario, solamente un 12-13%. Si uno lo piensa en términos de volumen, sobre 100 y pico de millones de toneladas, estamos hablando que no se ha modificado demasiado en los últimos años, un volumen total en torno a los 12, 13, 14 millones de toneladas. ¿Dónde empieza a competir? Bueno, obviamente compite cuando hay, digamos, distancias más significativas. No es lo mismo en 300 kilómetros que 1.100 cuando uno piensa, por decir 1.000 o 1.100, 1.200, cuando uno piensa en lo que es el NEA y el NOA. Por eso hago un especial énfasis en el tema del Belgrano Cargas. En realidad es fundamental. Cuando uno hace digamos, un conteo de lo que es el hinterland del Belgrano Cargas, es decir, cuál es la zona de influencia, estamos hablando de cerca de 30 millones de toneladas. ¿Y ustedes saben cuánto cargó el Belgrano Cargas el último año? Menos del 5% de eso. No llegaba a 1 millón de toneladas. Con lo cual, es imprescindible contar con una herramienta de esas características, que obviamente a veces puede generar conflictos de intereses en el marco de sectores y demás, pero fundamental si uno piensa que tiene que competirle, digamos, a la región pampeana de igual a igual
y incentive además a hacer cultivos de pronto que son más costosos, llamémosle desde el punto de vista de lo que el transporte. O sea, no es lo mismo hacer una soja que hacer un maíz. Todos sabemos que la relación en volumen es totalmente distinta. Así que una mención, insisto, importante a todo lo que es ferrocarril y prácticamente nada a lo que es hidrovía, porque en Argentina digamos, el transporte fluvial realmente es bastante pobre. No disponemos prácticamente de barcazas, estamos muy dependientes siempre de lo que es Paraguay en ese sentido, con lo cual es un punto que, y ahí trabajó mucho la gente de la Bolsa de Rosario, muy bien, habría que ir obviamente trabajando mucho más. Decíamos, el segundo aspecto creo que es prácticamente en función a lo que es la situación de cuello de botella por su mayor importancia, es el tema de capacidad de almacenaje. Acá tenemos un poco la estructura de la capacidad de almacenaje. No contamos con cifras, esto lo hemos armado realmente muy artesanalmente, digamos así, en el marco de las pocas cifras que tiene la Argentina. No le excede, digamos, al sector agropecuario no contar con este tipo de cosas, pero bueno, creo que se aproxima bastante a la realidad. Estamos hablando de una capacidad estática del orden de las 77, 78 millones de toneladas. Si uno hace un análisis, 78 millones versus una producción, como dice por ahí abajo, de 123 esperadas para este ciclo, estamos viendo que la relación capacidad versus producción es solamente del 63%. Uno compara a los principales competidores. Estados Unidos, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Y Estados Unidos debe tener el 110%. Mucho más capacidad que lo que es producción. Canadá. Pueden decir, bueno, Canadá hay pocos productos. Nosotros tenemos una canasta mucho más diversificada. Canadá tiene el 140% de relación entre capacidad y producción. ¿Qué permite eso? ¿Por qué estamos bregando por el tema de la capacidad? Que hoy en día lo cubre los silos bolsa. Pues si uno analiza 77 millones más 40, 45 millones más de silos bolsa, estamos en niveles que a la luz de lo que es la producción prácticamente es una situación de bastante equilibrio. Pero, ¿qué se pretende con mayor capacidad de almacenaje? Se pretende la posibilidad de mayor valor agregado, de la tipificación, de la segregación, ¿sí? Yo siempre sostengo algunos ejemplos que son bastante clásicos. Cuando nosotros intentábamos vender trigo a los japoneses, el japonés no era que pedía el trigo de mejor calidad, pedía 13 o 14% de proteína. Capaz que los tipos querían uno de 10 o 10,5, pero que sea homogéneo en las entregas. Y acá en la Argentina salía un trigo que terminaba siendo en ese marco, pero con lotes que podían volver, o mezclas de entre el 9 y el 11%. Con lo cual no existía, digamos, ese concepto tan claro de lo que es la homogeneidad y la segregación, la tipificación y todo lo que hace a una suerte de valor agregado. Máxime pensando en el nivel de diversificación que tenemos de producción. No solamente tenemos maíz amiloso, maíz dentado, el maíz colorado, que hay el flin y el aceite, el girasol confitero, el aceitero. O sea, necesitamos mucho más espacio que obviamente lo que hoy tenemos y aparece como otro de los cuellos de botella. Fíjense la relación cómo se fue deteriorando. La producción es la línea verde, almacenaje la roja, siempre por debajo. Y esa relación famosa que a lo largo de los últimos 20 años estuvo siempre, obviamente, a favor de lo que es la producción y no así de lo que es la capacidad, con lo cual hay una carencia realmente importante. Los próximos 2 puntos, logística portuaria e industrialización. Creo que este gráfico es bastante también concluyente. Recuerden el primero que vimos, que era la concentración en materia de cosecha. Esta es la concentración en materia de embarque. 75% del saldo exportable argentino se concentra entre el 5 de marzo, digamos, o primeros días de marzo y últimos días de julio. Digamos, al margen de situaciones extremas como fue este ciclo, ¿no? Donde en realidad todavía se estaba levantando, hasta la semana pasada, parte de la soja, y falta no menos de un 20% levantar de maíz. Tenemos una ventana bastante limitada, con diría, un nivel de concentración en el caso de la soja bastante más significativo. Esto en alguna medida tiende a paisarse cuando uno tiene más industrialización. ¿Por qué? Porque los subproductos y los aceites están en función a lo que yo molí durante un mes y eso lo voy a ir distribuyendo a lo largo del tiempo.
Para colmo de males tenemos un Brasil que antiguamente era un comprador argentino de los principales commodities y hoy en día son los que nos compiten en Mercosur. Antes pensábamos, bueno, le vendíamos maíz. Yo me acuerdo en algún momento, entre otras cosas, también pasé por la Junta de Granos. Y teníamos convenios con los brasileros para venderle trigo, obviamente, y maíz sobre el norte o en algunos puertos porque era más caro llevarlo internamente que llevarlo por vía marítima. Bueno, hoy los brasileros tienen un saldo exportable similar o a veces mayor que el argentino. Con lo cual, estamos con una cosecha de soja en Brasil que sale en febrero, nos empieza a competir. Una cosecha de Estados Unidos que ya en septiembre maíz y soja empieza a competir. Una safriña, que no es tan safriña ya la de Brasil, porque cada vez hay más maíz de la safriña, digamos, de segunda siembra, con lo cual nuestra ventana de exportación se va limitando. ¿Eso en qué se traduce? Se traduce en demoras portuarias. Fíjense lo que ha pasado este año, está bien, este año además se exacerbó con situaciones climáticas bastante adversas, pero hubo momentos de 100 y pico o más, yo no me animo a decir 200, pero eran como 180 barcos en rada. La demora de un barco hoy en día significa entre 20, depende de qué tipo de barco, me puedo equivocar, pero digamos entre 15 y 25 mil dólares por día. 20 días implican $500.000. $500.000 en 50.000 toneladas de carga son $10 por tonelada. Entonces estamos tratando de evitar o de ser más austeros en otro tipo de gastos del insumo, del fertilizante, y se van $10 por demoras en la carga. Y además esto hay que pensarlo, la logística portuaria, creo yo, en el marco de lo que es la región. Ya no estamos hablando solamente de Argentina. Estamos hablando de la salida del sur, digamos, de la conjunción de Brasil y de nuestro país. Brasil tiene prácticamente dos puertos principales, que es Paranaguá y Santos, con lo cual me animaría a decir que el 70% se está saliendo hoy en día de esos dos puertos. Si hay excesos en esos puertos, vienen a los puertos argentinos o viceversa, con lo cual hay una suerte de conjunción complementada con los puertos del sur argentinos para hacer justamente el completamiento en algunos barcos de gran calado. Pero digamos, hay una fuerte conjunción entre ambas zonas portuarias, con lo cual empieza a aparecer, digamos, una situación en este marco de crecimiento que es coincidente con el crecimiento que también van a experimentar los brasileros, pues no se van a quedar en 200, sino se van a seguir creciendo a un ritmo acelerado en producción, a una situación de digamos, un cuello de botella más que significativo en este sentido. Todos sabemos que el Lap River, el famoso corredor que va desde el norte de la provincia de Buenos Aires, los primeros puertos por allá por Lima o Las Palmas, hasta lo que es el puerto San Martín, un poco más arriba, están definiendo no menos del 95, 97, como dice acá la transparencia, % de harinas y de aceites. ¿Por qué? Porque está toda concentrada en la industria oleaginosa con miras a la exportación. Con lo cual, bueno, es una situación realmente compleja lo que es la salida en este sentido. Para colmo de males, y no tampoco lo quiero obviar, hay conceptos, hay problemas desde el punto de vista, digamos, con gremios y situaciones complejas. Recuerden que siempre que hay algún reclamo aparece en el medio de la cosecha o en el medio de la industrialización fuerte cuando se está haciendo. Cuando aparecen con los aceiteros, aparecen con los camioneros. Así que también hay una situación ahí compleja en este sentido. Sale casi el 50% de la soja por esta vía, el resto está saliendo por el sur. Básicamente puertos que están completando este tipo de operaciones, pero del total de granos más del 65-70% está saliendo por esta ría. Con lo cual, en realidad, es bien importante trabajar en este sentido. Obviamente, esto es directamente o inversamente proporcional, mejor dicho, en función, digamos, al valor agregado que uno quiera darle a los commodities. Si nos remontamos a una de las primeras transparencias, donde decíamos 10.000 millones de crecimiento, si mantenemos el ritmo de crecimiento del saldo exportable, vamos a necesitar seguramente más instalaciones para lo que es los embarques futuros. Si obviamente ese
va a haber algún tipo de transformación intermedia en carnes, en otro tipo de productos. Obviamente los saldos no van a ser tan altos y serán menos la necesidad. Pero como concepto hoy estamos bastante, diría yo, ajustados en materia de capacidad, con una fuerte estacionalidad que hace que en los momentos más críticos la situación se vuelva más grande, más complicada, y en alguna medida se transforme en este famoso concepto. Yo siempre recuerdo a un gran amigo, que ya no está, el doctor Miró, que decía el costo argentino. ¿El costo argentino qué era? El costo argentino era esto, el nivel de ineficiencia que la Argentina tiene para movilizar desde la tranquera hasta el puerto toda la producción, sumado a un montón de otros temas que obviamente no nos escapan a nivel impositivo, a nivel de costos adicionales, etcétera, etcétera. Y así llegamos al final, digamos, con la perla, digamos, con la frutilla del postre, que es la capacidad de la industria oleaginosa en Argentina. Yo pongo la industria oleaginosa porque es el ejemplo de todas las industrias. Hay otras que son muy menos eficientes. El caso de la molinera de pronto tiene una capacidad importante, creo que es eficiente también, se va ayornando año tras año. Hay otras que todavía le está costando, como, no sé, de pronto algunas procesadoras, seleccionadoras y demás que tienen que ir ayornándose a los tiempos. Pero fíjense la estructura industrial de lo que es la Argentina en comparación con los dos grandes, Estados Unidos y Brasil, los dos chicos, pero que no son menores y que van creciendo en el marco de lo que es Mercosur, Paraguay y Bolivia, y con el gigante que es China, que China pide permanentemente, como planteaba bien el doctor Castro, cada vez más soja para moler, ellos darle el valor agregado, pero que evidentemente tiene otras dimensiones. Estamos hablando de mucho menos plantas en Argentina que en el resto de los países, incluso de los dos competidores grandes, Estados Unidos y Brasil, pero con una capacidad total día mayores y una capacidad total en lo que es el año muy importante. O sea, estamos hablando cerca de entre 65 y 68 millones de toneladas, que hace que en el marco de la actual producción de soja hoy tengamos niveles de ociosidad del orden del 30 y pico %, que calculo que en la medida que esto, digamos, tienda a acomodarse en materia de producción en función a las proyecciones que hemos visto originariamente, seguramente va a bajar. Cuando hablábamos de los 150 millones de toneladas, nosotros hacemos una apuesta a un sistema sustentable, como decía al principio, o sea que tenga un componente de cereales importante, pero no se va a dejar de lado la soja. Hoy nuestra producción de soja está en torno a depende de los años, pero 60 millones. Estamos pensando que para mediados de la próxima década, en ese marco de 150, podrá estar cerca de las 70, 75 millones. No nos escapa de que va a seguir saliendo como materia prima, pero seguramente vamos a tener un nivel realmente importante de industrialización que va a cubrir esa ociosidad y que en alguna medida se va a ver incentivada en el marco también de los ajustes en materia de retenciones que está previsto desde el Estado, ¿no? Ustedes sabrán bien que bueno, se bajó el 5% en este periodo. Estamos todos ilusionados que sea el 5% en este otro periodo y que siga así sucesivamente hasta la reducción a cero, con lo cual esto le va a dar seguramente una mayor, digamos, mayor dinamismo a todo este sector, que insisto, para mi gusto es uno de los más digamos, dinámicos de toda la economía. Así que bueno, yo les agradezco hasta ahora, bueno, y seguramente, probablemente surjan algunas preguntas que después con gusto les contestaré. Muchas gracias.